Ahí ya, pretendientes al trono de hierro, soy Maglor y hoy intentad vincularos a un dragón si podéis, porque vamos a analizar el 7º episodio de la 2ª temporada de La Casa del Dragón. Dioses sednos magnánimos, menudo final de infarto que ha tenido este episodio. La búsqueda de nuevos jinetes de dragón ha llevado a la reina Rhaenyra, esta vez sí, a engrosar su flota de bestias aladas que dan un giro de 180 grados a su pretensión al trono de hierro. El penúltimo capítulo de esta temporada deja a la Fortaleza Roja más vulnerable que nunca, sin Otto ni Alicent Hightower en el consejo, con Aegon y Fuego Sol fuera del tablero de juego y Ser Criston Cole con el grueso del ejército marchando a las tierras de los ríos. A falta de que el príncipe Daeron llegue a la capital o de que Helaena se anime a sacar a su dragón, Aemond y Vhagar parecen ser lo único que se interponga ahora entre Rhaenyra y el trono. Todo ello al mismo tiempo que Daemon Targaryen parece haber hallado al fin los apoyos que buscaba entre las casas ribereñas. La recta final de la temporada recupera la ilusión de los espectadores más escépticos, dejando todo listo para un cierre que huele a otra danza de dragones. Y siempre que los dragones danzan, millares de personas mueren. Pero antes de llegar a ese baile final, vamos a repasar las escenas y detalles interesantes de este episodio que quizá no viste la primera vez, ampliando información sobre el lore y la historia del universo de Hielo y Fuego de George R.R. Martin. Pero como siempre, podéis estar tranquilos porque no haremos spoilers de nada de lo que esté por venir. ¿Qué explicación tenemos en los libros de que un Velaryon pueda montar a un dragón? ¿Quién es la misteriosa madre de Hugh Martillo? ¿Y quién es ese rubiete que da el primer paso para montar a Vermithor? Con estas preguntas sobre el tablero de juego, comenzamos. Empezamos por la trama de Harrenhal, donde llega el nuevo señor de Aguas Dulces, Lord Oscar Tully, quien parece decidido a resolver la guerra civil que se ha propagado dentro de sus tierras. El Oscar de la serie no es sino la fusión de 3 personajes de la novela Fuego y Sangre: Elmo, Tully y sus hijos Kermit y Oscar. Tras la muerte de Lord Grobert, su nieto Elmo fue quien lo sucedió. A la muerte de este lo hizo Kermit y después de él fue sucedido por Oscar, quien en la novela es descrito como un joven orgulloso decidido a convertirse en un guerrero, y tenía además el cabello castaño rojizo, el rasgo físico más característico de la casa Tully, que había heredado Catelyn, Robb, Sansa y Bran. Los Tully juramos lealtad al rey Viserys y respetamos los juramentos, pero los señores de las tierras de los ríos os odian, así que veremos si aceptan mi voluntad. Dice el pequeño Oscar que no se dejará amedrentar fácilmente por el príncipe. La siguiente escena tiene lugar en el bosque de dioses del castillo, donde Ser Willem Blackwood será ejecutado por Daemon, quien pretende ganarse el apoyo de los ribereños. Y observando toda esta escena está el gran cameo del capítulo. Se trata del escritor George R.R. Martin, cuyo rostro, según hemos visto en el Inside the Episode de esta semana, ha sido tallado en el Arciano del Bosque de Dioses. Un regalo del showrunner Ryan Condal al padre de todo este universo y al fandom de su obra. Entre las casas ribereñas congregadas en esta escena, repiten los señores que vimos hace un par de semanas: Lord Darry de Darry, Lady Malister de Valamar, Lord Wallis Mutton de Poza de la Doncella y Lord Petyr Piper de Princesa Rosada. Pero hoy daremos un par de detalles más para conocer mejor a estas casas. Por ejemplo, Princesa Rosada, el asentamiento de los Piper, es uno de los bastiones más al oeste, y por tanto, Lord Petyr podría ser uno de los primeros que se topen con el ejército Lannister. El blasón de su casa es una mujer de piel rosada bailando con una cinta de seda blanca sobre campo azul, y su lema: valiente y hermosa. Sobre Lady Malister, decir que se trata de un personaje inventado para la serie, pero su casa, por supuesto, sí que existe. Los Malister tienen su asentamiento en Varamar, un castillo que sirve para defender las costas al norte de las tierras de los ríos, de los saqueadores de las Islas del Hierro. Su blasón es un águila plateada sobre campo de púrpura y su lema: por encima del resto.
De Lord Darry y su castillo diremos que el asentamiento está situado en un punto estratégico, en una encrucijada del camino real que conecta el camino del río hasta Aguasdulces, el camino alto hasta el valle de Arryn y a norte y sur hasta las tierras de los Stark y hasta Desembarco del Rey. Y junto a Darry está la posada más famosa de Juego de Tronos, la Posada de la Encrucijada. El lema de los Darry no lo conocemos, pero sí su blasón, un labrador negro sobre campo marrón. Por último, a Lord Wallis Mutton no hay que perderle el ojo porque en el episodio 5 la reina Rhaenyra dijo que enviaría hombres y provisiones allí, de manera que cuando lleguen se van a encontrar con que las tierras de los ríos ya ondean su estandarte. El blasón de los Mutton de Poza de la Doncella es un salmón rojo sobre blanco, con un trenzado dorado, y su lema, sabiduría y fuerza. La trama de Harrenhal se cierra con un último sueño de Daemon, que vuelve a toparse con la cabra negra, aquella que ya explicamos en el episodio 3, que hacía referencia a un personaje de las novelas y que en este episodio da la sensación que hasta la mismísima Alice lo está observando a través de ella. En este último viaje emocional de Daemon, vemos que el Viserys, devorado por su enfermedad y a la vez por su familia, le ofrece su corona, como metáfora del efímero y nefasto reinado que el príncipe canalla ha intentado iniciar en las tierras de los ríos. La ejecución de Willem Blackwood y el ser repudiado por los ribereños le demuestran, una vez más, que no tiene aptitud para portar la corona de Jaehaerys el Conciliador. Dejando de lado la trama de Harrenhal, pasamos rápidamente por la trama de los Verdes, que no nos han dejado muchas escenas en este episodio. La primera de ellas es de Alicent, que pedirá a Ser Rickard Thorne que la lleve de paseo por el bosque real. El mismo escenario en el que el rey Viserys y el rey Robert salieron de caza en sus respectivos episodios. Y aquí haré un paréntesis para destacar que, pese a que hasta ahora había aparecido poquito y siempre en planos muy de lejos, quien interpreta a Ser Rickard Thorne es el actor Vincent Regan, conocido entre otros muchos roles por su papel del Capitán Artemis en la película 300 o más recientemente en la serie One Piece como el mítico vicealmirante Garp. Ser Rickard Thorne es de lo poquito que queda ya de la Guardia Real de Viserys en la Fortaleza Roja, y probablemente al igual que muchos espectadores, se estará preguntando ¿dónde demonios se encuentra Ser Harold Westerling? ¿Y por los 7 infiernos? ¿Va a regresar a la serie? Donde no parece que esté es en el Bosque Real, el lugar elegido por Alicent para una acampada de reflexión. A lo largo de esta temporada la hemos visto en varias ocasiones expiar sus pecados o huir de su entorno en sus aposentos dentro de su bañera, pero ahora pretende huir de esa prisión que es la Fortaleza Roja, exponiéndose ya sin miedos a los peligros extramuros. Su propia familia le ha arrebatado el poder que ostentaba y quizá tras esta escena de liberación regrese con las fuerzas renovadas para dar el siguiente paso. Quien no parece que dé muchos pasos es Aegon, forzado por Larys Strong a que vuelva a caminar y se recupere lo antes posible para sentarse de nuevo en el trono de hierro. La escena previa a esta es precisamente el sueño de Daemon con Viserys, lo que vuelve a traer un paralelismo entre padre e hijo, completamente devastados por la ambición de su propia familia. Al mismo tiempo, Larys Strong intentará que Aemond fracase en su gestión como príncipe regente, al sugerir a Lord Jasper Wilde que se oculte una información tan relevante como es el hecho de que sus adversarios cuentan ahora con un nuevo jinete. Esta respuesta parece levantar las sospechas de Vara de Hierro y también la de los espectadores, que nos cuestionamos ¿hasta qué punto es realmente leal Larys Strong a los Verdes? ¿Será que con acciones como esta pretende tener argumentos que presentar en su defensa en caso de que Rhaenyra logre tomar la Fortaleza Roja? La escena del patio se cierra con la expulsión de los amigotes de Aegon, Ser Martin Rain y Ser Ned Mares, de la Guardia Real, y son enviados al muro. Que yo no sé si vosotros habréis pensado lo mismo, pero vaya tremenda casualidad que en ese momento en la Fortaleza Roja, en pleno conflicto, hubiera cuervos errantes de la Guardia de la Noche para llevarse a estos reos al Castillo Negro. En la historia de los 7 reinos se conocen pocos casos de guardias reales que hayan tenido un destino similar. Tenemos, por ejemplo, a los 4 únicos supervivientes de la Guardia Real de Maegor el Cruel, que fueron enviados al muro por el rey Jaehaerys, ya que obviamente no confiaba en ellos. Más adelante el propio Jaehaerys enviaría a Ser Luke Strong de la Guardia Real al muro, por haber mantenido en secreto varios matrimonios,
algo por supuesto prohibido por el juramento de los capas blancas. En el caso de Martin Rain y Ned Mares, la excusa de Aemond es hacerles responsables de la revuelta del capítulo anterior, pero en realidad sabe que estos dos tipos tienen una capa blanca por un capricho más de su hermano, e inteligentemente se los quita de en medio para poner en su lugar, esperamos, a hombres mejores. En la última escena vemos al Consejo Privado anunciando que el príncipe Daeron ha partido de Antigua con Tessarion para apoyar a los Hightower contra los Beesbury y sus aliados, y nos dice que el Ejército Verde se ha visto atrapado entre dos frentes. ¿Qué es lo que está sucediendo exactamente? ¿A qué aliados se refiere Lord Jasper Whale? Pues en estos momentos el ejército liderado por Ormond Hightower se ha encontrado con Tadeusz Rowan, señor de Soto de Oro, y con Tom Flores, el bastardo de Puente Amargo, que empiezan a presionarlo desde el noroeste con un ejército de caballería, mientras que Sir Alan Beesbury, Lord Alan Tarly y Lord Owen Costain unen sus fuerzas para cortarle la retirada a Antigua. Ante este ataque inesperado, el príncipe Daeron montará en Tessarion para socorrer a sus parientes. Y mientras Aemond escucha las noticias que proceden del sur, aparece un dragón en el cielo de desembarco del rey, Ala de Plata, que ha salido de su morada y tras 30 años sin jinete, se ha vinculado a uno nuevo. ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Pues para eso tendremos que pasar ahora a la trama de los negros. El capítulo comienza donde dejamos el anterior, con Rhaenyra encontrándose con el misterioso nuevo jinete de Bruma, que no es otro que Adam, el bastardo de Corlys Velaryon. Y esto implica que, definitivamente, Laenor se ha desvinculado de su dragón. La serie no lo explica en ningún momento, pero para que dicho vínculo desaparezca, sobreentendemos que Laenor ha debido morir al otro lado del mar angosto, pues hasta donde sabemos, esta conexión entre jinete y dragón dura hasta que uno de los dos muere. La pregunta que muchos han estado haciendo estos días atrás es si los Velaryon nunca fueron jinetes de dragón. ¿Cómo se explica que Adam pueda montar uno? En la serie se ha ofrecido como respuesta una de las dos teorías plausibles. La madre de Adam y Alyn, es decir, Marilda, es descendiente de una semilla de dragón. Si bien en la novela Fuego y Sangre no se da ninguna respuesta al respecto, y esto ni siquiera se sugiere, existe otra posibilidad. Como esto sigue generando bastante confusión dentro del fandom y dentro de los espectadores, en primer lugar cabe recordar que no todos los valirios o descendientes de la sangre valiria eran jinetes de dragón. Tal y como queda explicado en el vídeo de la historia de Valiria, solo 40 familias del feudo franco de Valiria eran jinetes de dragón, y entre ellos no estaban los Velaryon. Es decir, que la sangre Velaryon no tenía ese componente mágico que hacía que algunos valirios montaran en dragones. Cuando los Targaryen abandonaron Valiria, trajeron consigo a las islas de la Bahía de Aguas Negras a sus sirvientes y a otras casas menores a su servicio, como la casa Cogeris, y además también vinieron con ellos otras casas amigas, como la casa Velaryon o la casa Celtigar. De todos ellos, solo los Targaryen eran señores dragón. Mientras vivieron en Valiria, los Targaryen solían casarse entre ellos, hermano con hermana, tíos, sobrinos, pero cuando llegaron a Poniente sí que se produjeron enlaces matrimoniales con la casa Velaryon. La madre de Aegon el Conquistador fue un ejemplo de ello, y aunque no conocemos todo el árbol familiar de la casa Velaryon, también se presupone que hubo matrimonios con miembros de la casa Targaryen, en el linaje que nos llevaría hasta Corlys Velaryon, y por tanto, en su sangre podría haber sangre Targaryen. ¿Por qué no hubo entonces jinetes de dragón Velaryon en los años sucesivos? La respuesta es sencilla. Nadie lo intentó y los Targaryen tampoco hubieran permitido que alguien lo intentara. Los huevos de dragón y los dragones pertenecían a la casa Targaryen, de manera que estos solo se entregaban a príncipes o princesas Targaryen, y dudo que ningún Velaryon intentase jamás montar a uno de ellos hasta que llegó el caso de Laena y Laenor, y solo porque estos eran hijos de la princesa Rhaenys Targaryen. Por tanto, Corlys está en lo cierto. Los Velaryon nunca han sido señores dragón, y el caso de Adam se entiende así. A pesar de que fuera a través de uno de sus parientes lejanos, podría haber tenido sangre Targaryen por parte de Corlys, y solo en aquel momento desesperado, en el que Rhaenyra necesitaba contar con nuevos dragones, se dio acceso a los dragones, a las ramas bastardas o lejanas de la casa Targaryen.
El propio Alyn también intentaría montar al ladrón de ovejas, pero el dragón no lo aceptó. Cuentan los cronistas que cuando cayó de la madriguera con la capa incendiada, salvó la vida gracias a la rápida reacción de su hermano. Bruma espantó al dragón salvaje mientras Adam apagaba las llamas con su capa, y desde entonces Alyn llevaría en la espalda y las piernas las cicatrices del encuentro por el resto de su vida. Regresando ahora a la serie, vemos a Rhaenyra bastante optimista con este nuevo jinete, pero para plantar cara a Vhagar se necesita también a Vermithor y Ala de Plata, de modo que toca buscar a otros descendientes Targaryen. En el episodio 5, el príncipe Jace sugirió buscar a descendientes legítimos nacidos en casas nobles, como fue el caso de Ser Steffon Darklyn. Sin embargo, Rhaenyra va a optar también por contar con bastardos ilegítimos entre la plebe. Y esto creará un conflicto con su hijo. Un conflicto que, personalmente, lo veo bastante absurdo, ya que él mismo es bastardo y además la idea de buscar semillas de dragón fue suya. Él más que nadie debe entender que toda la leyenda negra que hay en torno a los bastardos es pura superstición. Sin embargo, en algo están en lo cierto. Entregar estas armas de destrucción masivas a unos completos desconocidos, cuyas ambiciones se desconocen por completo, es sin ninguna duda tentar a los mismísimos dioses. En cuanto al príncipe Jaehaerys de los libros, este conflicto no se da en ningún momento, sino todo lo contrario. Es él quien lidera la búsqueda de semillas de dragón, que por supuesto también incluía a los plebeyos. Ahora bien, ¿dónde vamos a buscarlos? Pues Mysaria tiene la respuesta, debajo de las sábanas y entre montones de leña. Una frase que hace un guiño al cronista más apreciado por los lectores de la Danza de los Dragones, el bufón de Rhaenyra, Champiñón. A través de Alyn, Rhaenyra introducirá un mensaje en desembarco del rey que llevará a Elyn Damacy a contactar a los bastardos conocidos para que viajen a Rocadragón. Elyn Damacy, que además tiene los nobles ovarios de moverse por desembarco del rey, no solo con la capucha menos discreta de todo el reino, sino con el emblema de su casa luciendo en su pecho. Pero como los únicos que se sabían los blasones de las casas de Poniente eran los nobles y los frikis como yo, logrará encontrar a sus objetivos sin ser vista. Y no será porque no han puesto hasta carteles en las calles. ¿Cómo es posible que este Lord Consejero de los Rumores no se haya enterado de lo que pasa? ¿Acaso hemos subestimado por completo las capacidades de Larys Strong? ¿O realmente sí que sabe todo lo que está sucediendo? Como detalle que nos deja precisamente ese cartel, vemos que el casting de bastardos que pueden optar a jinetes de dragón queda simbolizado por un dragón negro. ¿Cuál es la razón? Pues podría ser otro guiño a un blasón que aparecería en la historia de Poniente varias décadas después, el blasón de los Blackfyre, los Fuego Oscuro, que son precisamente la rama bastarda de la casa Targaryen, que en aquel caso sí que fueron legitimados por un rey, el rey Aegon IV, apodado el Indigno. El blasón Fuego Oscuro no es otra cosa que el blasón de la casa Targaryen con los colores invertidos, y en el caso de la serie, a este dragón negro también se le ha dado la vuelta, simbolizando que los bastardos que están buscando son ilegítimos. Sea como fuere, entre las semillas de dragón descubrimos que Hugh era el hijo de una prostituta de cabello plateado que según él tenía más libertad en el burdel donde trabajaba por ser quien era. ¿Y quién era aquella mujer? Dice que los hijos de su hermano eran Viserys y Daemon, por lo que estamos hablando de una hermana de Balon el Valeroso, es decir, una hija del mismísimo rey Jaehaerys el Conciliador y la reina Lisanne. ¿Pero cómo? ¿Una hija del rey era una prostituta? Pues sí, se trataba de Saera Targaryen. Dicen los cronistas de Fuego y Sangre que todo empezó cuando la princesa se acostó con 3 jóvenes caballeros en un burdel de desembarco del rey. Cuando el rey Jaehaerys se enteró, la confinó en su dormitorio, confiando en que reflexionaría sobre lo sucedido. Saera, sin embargo, fue tan lejos como para intentar robar un dragón de Pozo Dragón, por lo que el rey dio un paso más en el castigo y la envió a Antigua con su otra hija, la septa Maegel Targaryen, para servir allí como novicia durante algún tiempo. Apenas había pasado año y medio cuando Saera logró huir de Antigua y tiempo después se descubrió que se había establecido en un prostíbulo de la ciudad libre de Lys. Si Saera Targaryen es la madre de Hugh, sería el primo ilegítimo de Viserys y Daemon. Finalmente el herrero partirá a Rocadragón para intentar dejar atrás la precariedad que se ha cobrado la vida de su hija.
De vuelta en Rocadragón, vemos que la Orden de Guardianes de Dragones se enfurece por la llegada de plebeyos y deciden retirarse. Hay que decir que estos guardianes en el libro no tienen ningún tipo de desarrollo como orden fanática, y en general los datos que tenemos sobre ellos son escasos. Sabemos que fue una orden fundada en el año 56 después de la conquista, durante el reinado de Jaehaerys el Conciliador, y en aquel momento llegó a contar con 77 hombres encargados de proteger a los dragones día y noche, donde quiera que se refugiaran. Solían portar espadas y vestían armaduras negras relucientes, con cascos coronados por una hilera de escamas de dragón, que continuaban por sus espaldas y se iban reduciendo hacia abajo. El cambio hacia esta especie de sacerdotes que trataban a los dragones como si fueran algo sagrado y que sientan tal fervor por ellos que se enfrentan a la propia reina, me parece uno de esos grandes aciertos de los guionistas. En el último tramo del episodio nos encontramos con una de las mejores escenas de toda la franquicia, la cosecha roja. El director Lonnie Perester, que dirigió episodios de American Horror History, una serie de catastróficas desdichas, y 2 episodios de la tercera temporada de The Witcher, entre otros muchos proyectos, debuta en el universo de Juego de Tronos a lo grande con este clímax final, sabiendo sacar el máximo jugo posible a una escena que apenas tiene un pequeño párrafo en la novela, que aquí duran 15 minutos que son oro. Montaje, ambientación, música y vaya diseño y calidad que tienen los dragones de esta serie. Que alguien me detenga porque me he sentido como Daenerys Targaryen, completamente absorto por la belleza y el terror que desprende el aliento de Vermithor, calcinándolo todo. Hasta la propia Rhaenyra esta vez no ha querido apartar la vista, como hizo en la ocasión anterior con Steffon Tarklin, para ver cómo esas vidas se pierden por su aspiración al trono. En cuanto a esa versión resumida que tenemos en Fuego y Sangre, se dice que murieron un total de 16 hombres y casi 50 sufrieron quemaduras o mutilaciones. Además de ser Steffon Tarklin, que murió en el episodio anterior, otro notable personaje, Lord Gormon Massey, se propuso montar a Vermithor y no vivió para contarlo. También hubo una semilla de dragón que afirmaba ser descendiente de un bastardo de Maegor el Cruel. Ese personaje es el muchacho que intenta vincularse en primer lugar a Vermithor. Dicen los cronistas de Fuego y Sangre que el ladrón de ovejas le arrancó un brazo cuando intentó montarlo, y mientras sus hijos le estaban curando la herida, cayó sobre ellos Caníbal, el más fiero de todos los dragones, y devoró a padre y progenie por igual. Con esta cosecha roja nos deleitamos con el regreso por todo lo alto de Vermithor, apodado la Furia de Bronce, una bestia de color canela y bronce, con unos 100 años de edad aproximadamente, que fue la montura del rey Jaehaerys durante todo su reinado. Cuando Jaehaerys murió en el 103, Vermithor era el dragón vivo más grande después de Vhagar. Poco después de la entrada triunfal de Vermithor y su épica vinculación con Hugh el Martillo, aparece por primera vez en el show Ala de Plata. Casi tan longeva como Vermithor, esta dragona plateada se considera relativamente dócil y amigable, incluso con los desconocidos. Por eso mira con curiosidad al que será su nuevo jinete. Ala de Plata realizó incontables viajes con su primera jinete, la reina Lisanne, y solía dormir acurrucada junto a Vermithor. Ahora, 3 décadas después, acepta ser montada de nuevo, en esta ocasión por Ulf el Blanco. En la siguiente escena, este charlatán va a darse un paseo por Desembarco del Rey. Quién sabe si no es para impresionar a su público o simplemente porque la dragona lo llevó allí voluntariamente. Sea como fuere, Lord Jasper Wild no duda en lanzar una mirada a Larys Strong, lamentando no haber avisado antes a Aemon de que había nuevos jinetes en el tablero de juego. El príncipe regente no dudará en partir raudo en pos de Ala de Plata, para luego darse la vuelta con los pantalones mojados, al descubrir que Rhaenyra de la casa Targaryen, reina legítima de los 7 reinos, cuenta ahora con un pequeño ejército de dragones que rivalizan fácilmente con la abuelita Vhagar. ¿Llegará a tiempo su hermano Daeron para defender Desembarco del Rey? ¿Sacará Helaena a su dragona, Fuego en Sueño? ¿Logrará Reina Targaryen montar al ladrón de ovejas antes de que Aegon, Viserys y ella pongan rumbo a Pentos? Preguntas que esperan respuesta en el último episodio. Y hasta aquí el análisis de esta semana.
Recuerda que ya solo queda una semana para participar en el sorteo de las espadas Fuego Oscuro y Hermana Oscura a través de mi cuenta de Instagram. Las bases del sorteo de ambas espadas están disponibles en la descripción de este vídeo. No olvides darle a me gusta si te gustó este análisis y suscríbete al canal para más vídeos del mundo de Hielo y Fuego.